Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por venir. Hemen dago, zentakile bat, nire zentakilea, hain zuzen ere. Ella puso toda su ilusión y espera que sea varón. Él puso un granito de arena y espera que ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? Sí, la música. Eskerrik asko etortzeagatik eta ongi etorriak. Bienvenidas y muchísimas gracias por venir. No funciona el micrófono. Hirugarrenan izango dizut. Sí, repita. Bai, esango dizut. Bueno, pues ongi etorriak eta eskerrik asko etortzeagatik. Guri ezagutzera. Hemen dauka, bueno, que muchas gracias por venir y que todo esto. Ya me voy a poner nerviosa. Hemen dago, zentakilea, Oskar Benegas Dañobeitia, oso pertsona ona da eta niretzat zentakilirik onena. Aurkezpen txiki bat egingo du eta, bueno, hemen berari emango diogu hitza. Decía que aquí está mi médico, vive aquí en Lezama, está en Lezama, y que para mí es el mejor, es el mío. Y que nada, que va a hacer la presentación de todas y nada más, poco más. Bueno, pues eskerrik asko, ¿verdad? Bueno, eskerrik asko. No estaba nervioso porque estas cosas no me ponen nervioso, pero cuando me dicen estas cosas en público, pues sí me pongo nervioso. Por lo que ya la hemos liado. Bueno, os cuento nada, dos cositas. Yo solamente voy a ser hoy un poco, yo no soy protagonista de nada, para nada, ellas son las protagonistas. Yo voy a ser simplemente el presentador de la jornada. Y bueno, pues nada, contaros que cuando me invitó Loli, pues yo dije, bueno, ¿yo qué quieres que diga sobre cardiopatías congénitas? La verdad es que siempre que hablamos de cardiopatías congénitas, nos viene a la cabeza el niño con una enfermedad, o el joven, o el adolescente con una enfermedad, pero también es cierto que esos jóvenes, esos adolescentes, acaban siendo adultos y acaban teniendo edad adulta, como tienen ellas, y hacía falta, dentro del imaginario de los médicos, nos hacía falta esa figura, ¿no?, del adulto que tiene una cardiopatía congénita. Hace 40, 50 años eran muy pocos los pacientes de este tipo que llegaban a ser adultos, no más de un 20%. Hoy en día, gracias a Dios, y gracias a los avances que tenemos en cardiología, cirugía, etcétera, son más del 90%. Entonces, claro, siempre que ha habido una asociación que se dedicaba a cuidar de esta gente con cardiopatías congénitas, ¿qué pasaba? Pues que eran los niños, las familias, los adolescentes con sus problemas de adolescencia más sus problemas de cardiopatía congénita, pero llegaba un punto en el que ese niño se convierte en un adulto con sus proyectos de vida, con su proyecto de familia, su trabajo o su incapacidad, y no había nada ni nadie que supiésemos cómo ayudar a esa gente. Desde el punto de vista de un médico, yo creo que es muy importante, y más de un médico de familia como yo, es muy importante el que tengamos entre manos un paciente que muchas veces tiene patologías de adulto y además hay que añadirles una patología congénita que trae ella de base. Digo ella porque son todas mujeres. ¿Qué pasa con ese paciente? Pues que de repente encuentras con que quizá con edades tempranas, 20 y muchos, 30, 32 años, tienen patologías que igual no les correspondían por edad. Una hipertensión, tienen un problema pulmonar, tienen una hipertensión pulmonar, que hay que cuidar porque viene con una base ya de una cardiopatía congénita desde que nació. Bueno, pues la creación de la asociación en la que representan estas chicas que tenemos aquí
más que nada viene a ayudar a esa gente que ya no son niños, no son adolescentes, y que son pacientes con cardiopatías congénitas que llegan a la edad adulta y que hasta ahora pues no había la posibilidad de que alguien les pudiera ayudar. Yo no voy a decir nada más, simplemente una presentación así somera. Tenemos a la presidenta Isabel, a Loli, vicepresidenta, la tesorera, a la Kelly, y bueno, pues les paso la palabra a ellas, que nos indiquen desde su perspectiva, no solamente como asociación. María. Ay, María. ¿Quién nos está? ¿Y qué haces ahí? No te escondas, ¿no? Si vas a tener cabrón. María es socia y médico además, también. Pues nada, colega. Socia y cardiopatía también. Nos van a contar cómo lo viven ellas, no solamente como adultas que tienen una cardiopatía congénita, sino las dificultades que han tenido hasta ahora, con qué se han encontrado, cómo lo han sobrellevado, quién les ha podido ayudar, quién no. Todos, ¿vale? Venga, pues un aplauso para ellas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Como comentaba Óscar, esta asociación era muy necesaria porque en varias comunidades autónomas existen ya asociaciones dedicadas a los niños que nacen con cardiopatías congénitas, pero en esas asociaciones no nos acabábamos de encontrar representados, nos sentíamos más voluntarios, colaboradores que beneficiarios. Entonces hemos decidido crear esta asociación, que llevamos ya más de un año, y bueno, pues nos dedicamos a eso, a entre nosotros ir decidiendo lo que nos va haciendo falta. Hacemos formaciones, escribimos libros, bueno, también somos reivindicativos con lo que queremos conseguir. Y bueno, también me gustaría hablar un poco pues, de nosotros, ¿no? En mi caso, yo nací con una tetralogía de Fallot, que es la cardiopatía congénita más habitual que hay. Un 10% de los casos son tetralogía de Fallot y consiste en 4 defectos del corazón que se presentan a la vez. Bueno, en mi caso me lo detectaron al nacer. Nací en Tarragona. A mis padres les dijeron que necesitaba una atención especializada y que los mejores profesionales en ese momento estaban en Madrid. Así que fui a Madrid, con 1 año me operaron por primera vez, luego me operaron con 3 años, eso no lo recuerdo prácticamente. Lo que sí que recuerdo es a los 25 que necesité un cambio de válvula pulmonar y bueno, y a partir de ahí la salud es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, soy farmacéutica y trabajo de ello, y varios de la asociación también nos dedicamos a la salud. Y bueno, pues hasta aquí. Le cedo la palabra a nuestra vicepresidenta, Loli. ¿Traes agua para traerme agua? Bueno, pues yo estoy aquí, soy la veterana de toda la asociación y bueno, eso, veterana en años. Eso tiene una explicación y es porque hasta hace unos 30-40 años la mayoría de niños que nacían con cardiopatía congénita fallecían. Entonces, afortunadamente ahora, como ha dicho Óscar, con los adelantos y medios de diagnóstico mucho más precisos, pues hemos podido llegar a varios adultos. Pero nos hemos encontrado un poco desubicados y por eso hemos formado esta asociación. Y como eso ya lo ha dicho Isabel, yo me voy a dedicar un poco a comentaros lo que es mi cardiopatía congénita, lo que ha sido. Mi vida ha sido un tanto atípica, esto no es normal, tener 76 años y sin haber sido diagnosticada, ojo, sin haber sido diagnosticada, haber podido sobrevivir. Os voy a decir que cardiopatía es la mía. Es un nacimiento, un origen anómalo de la arteria coronaria derecha con trayecto interarterial entre la pulmonar y la aorta. Traduciéndolo así, un poco al lenguaje más coloquial, os diré que mi arteria coronaria nació, mi arteria coronaria derecha, en vez de nacer en el seno coronario derecho, nació en el izquierdo.
Entonces, de alguna manera, debía de andar despistada y buscó un recorrido. Y se equivocó, claro. Se metió ni más ni menos que entre los dos grandes vasos sanguíneos del cuerpo humano, la arteria pulmonar y la aorta. Claro, esas dos arterias llevan un caudal de sangre enorme. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando va la arteria coronaria derecha y se mete por ahí, pues en los momentos de esfuerzo, de emociones, de disgustos, de cualquier cosa, que en exceso, pues sí, bueno, ¿no? Pues la aplastan y ahí se produce, desgraciadamente, es una cardiopatía infrecuente y muy poco investigada, poco conocida. De hecho, aquí no la debían de conocer porque a mí me diagnosticaron por primera vez con 57 años. Los primeros que alertaron sobre esta cardiopatía congénita fueron los médicos forenses, que al hacer las autopsias se percataron de la incidencia tan grande y coincidencia que había entre las muertes súbitas y las anomalías de arterias. Y ahí fueron descubriendo un poco. Pero, como os digo, hasta hace muy pocos años no le daban mucha importancia. ¿Qué consecuencias tiene esta cardiopatía? Lo primero, bueno, pues puede ser una simple isquemia, una angina al pecho, un infarto o una muerte súbita. Y claro, es traidora, porque como no da síntomas, pues la gente no sabe que tiene mal el corazón. Entonces, imaginaos un deportista, de hecho es la primera causa de muerte súbita entre jóvenes deportistas. Y claro, juegan al fútbol, lo que sea, ciclismo, practican el deporte que les guste, se exceden y a lo mejor el primer síntoma que tienen, desgraciadamente, es esa muerte súbita. Yo tuve suerte, y lo digo siempre, suerte, entre comillas. ¿Por qué? Porque de alguna manera me advirtió. A mí me dio siempre síntomas. Desde muy niña. De hecho, mis padres me recordaron que la primera vez que me puse así, vamos, yo además me acuerdo del suceso, saltando en la cama de mi abuela, fue el primer suceso que tuve, el primer episodio. Pero claro, me llevaban al médico, toda la vida llevándome al médico, y siempre me decían que no tenía nada, que me tachaban hasta de hipocondríaca, pues que tendría una depresión o que quería llamar la atención, etcétera, etcétera. Bien, esto que conllevó a que yo viviera con una gran incertidumbre en mi vida, con preocupación. ¿Qué es lo que me ha dado a mí durante mi vida? Dos tipos de episodios, unos que yo los calificaría de suaves y otros de fuertes. Los suaves han sido siempre notar mi corazón, y eso lo he notado toda mi vida y lo sigo notando, desgraciadamente, a pesar de que me han operado. Pero bueno, eran episodios que te preocupaban, pero yo los vivía más o menos, bueno, pues cómo se me mueve el corazón, qué arritmias, por qué luego se me queda una molestia por aquí, ese tipo de cosas. Pero claro, cuando ya me daban los episodios fuertes, eso era terrible, porque nos asustábamos y inmediatamente nos íbamos a urgencias, y en urgencias siempre era la misma respuesta: no tienes nada, está todo bien, se te ve un mínimo bloqueo de rama izquierda por ahí, pero no tienes nada. Bien, eso me llevó, sí, de alguna manera, a una incomprensión médica, ¿no? Pero sí que tengo que decir que yo no he vivido esta situación en relación a los médicos con rencor, porque a mí me han tratado siempre muy bien. Y me decían lo mejor que sabían, pues que no, que esto, que... Pero claro, la conclusión a la que tienes que llegar es que esta cardiopatía, o sea, no estaba investigada. Y eso es normal que pase en una época como fue la mía, vivida en la posguerra, de niña, pero a mí me sorprendió al paso de los años, ¿no? que no se me hubiera diagnosticado antes. Pero bueno, no me quiero meter ahí, creo que ahora solo puedo decir que estoy muy bien tratada y poco más. ¿Cómo es mi vida? Pues, ¿y cómo ha sido? Pues siempre vivida a mi ritmo.
y vivía con una serie de limitaciones que de alguna manera me acomplejaban y hacían que bajara mi autoestima. Pero al final sabía vivirlas y yo creo que aunque el cuerpo no he tenido una actividad tremenda a nivel físico, pero sin embargo mental, siempre mucha inquietud por hacer cosas. Entonces eso me ha servido mucho, mucho en la vida. Y bueno, así pasaron 57 años. A los 57 años, quien conozca Sondica sabrá la cuesta tan tremenda que hay para subir a coger el tren. Pues ahí me pegó una vez uno de los episodios muy fuertes. Me pegó otro también fortísimo a los 18, a los 34. Pero este de los 57 fue de que partí el conocimiento muy fuerte. Y bueno, me quedé sin coger el tren, lógicamente, me tuve que volver a casa y al día siguiente a un cardiólogo. El cardiólogo, al mandarme subir a una bici, se dio cuenta que efectivamente que me pasaba algo, me mandó un cateterismo, me lo hicieron al día siguiente, volvimos a la consulta y me dijo, pues sí, tienes un nacimiento anómalo. No me habló de arteria, no me habló nada del trayecto interarterial, que es lo más grave de la cardiopatía. Y dice, tienes un nacimiento anómalo, dice, pero pues es una malformación, dice, esto es como si naces con una nariz torcida, no tiene mayor importancia. Bueno, pues yo os digo que casi salí triste de aquella consulta, porque quería que me hubieran encontrado algo. Porque claro, yo en algunos momentos pensaba, bueno, ¿qué me pasa? ¿Yo estoy tonta o qué? No sé. Luego por otra parte también acomplejada, porque yo no podía hacer la vida que hacían los demás. Bueno, entonces, eso fue a los 57 años. Pasaron 7 años con un gran sufrimiento hasta los 64, donde no puedo ni contar los cardiólogos que visité, de los 57 a los 64 años, y a los 64 me pegó, ya vivía aquí en Lezama, que llevo viviendo 21 años, a los 64 años me pegó uno muy gordo, muy gordo. Fuimos, como siempre, mi marido llevándome, yo diciendo que me muero, todas esas cosas que se dicen, y nada, me recibió el mismo médico, que además me recibía casi siempre el mismo de urgencias, y nada, me empiezan a mirar y lo mismo, mira, que no tienes nada más que un pequeño bloqueo de rama izquierda, y eso no tiene importancia. Estate tranquila, que de esto no te vas a morir. Y entonces yo le miré muy seria y le dije, no creo que eso me lo pueda volver usted a decir más veces. Y entonces el hombre se asustó un poco y me dijo, pues bueno, segundo cateterismo. Me hicieron el segundo cateterismo y a los 3 días me llaman por teléfono diciendo que bajáramos urgentemente y me dicen, tienes un nacimiento anómalo, arteria coronaria derecha, con trayecto interarterial entre la pulmonar y la aorta, y hay que operarte con urgencia porque eres candidata a muerte súbita. Y entonces con 64 años, pues me vi, ay, que me tenían que operar en unos días, y casi salí riéndome de la consulta, casi contenta, porque diciendo, yo no estaba loca, yo no esto, me han descubierto lo que tengo. Y bueno, pues me operaron, pasé un posoperatorio muy malo durante un año, pero bueno, ya eso, no quiero contar mucho de todo esto porque tengo aquí el libro en venta, que es un libro solidario que va a beneficio de nuestra asociación, y podéis entrar en más detalles, pero creo que merece la pena leerlo. Y a los médicos les aconsejaría, bueno, lo que pasa es que los que están aquí ya lo han leído, pero sí, siempre les digo que lo lean, bueno, pues voy a decir cómo es mi vida en la actualidad. Mi vida en la actualidad, después de haberme operado a corazón abierto, pues es una vida que tiene calidad, pero que yo sigo sin poder llevar el ritmo que llevaba, que tenía que haber llevado. Parece ser que no tengo ahora peligro de muerte súbita, pero sigo teniendo problemas. Eso es porque, claro, cuando me operaron aquí no se conocía del todo tampoco el tipo de operaciones que se podía hacer y me hicieron una operación paliativa, que parece ser que, bueno, que sirve para eso, para no tener ese riesgo tan grande. Pero
yo estoy aquí. Creo que sí, a veces me da un poco preocupación, pero digo, si no muero por esto, voy a morir por otra cosa. Y encima, morir de un ataque cardíaco, pues no es tan grave. Y a lo mejor no vas a sufrir, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Y también vivo con muchísimo agradecimiento. Con muchísimo agradecimiento a Dios, porque soy creyente, porque pienso que haber vivido 76 años estando en peligro de muerte súbita, a alguien tengo que dar las gracias. Y ahora también tendría que dar las gracias al equipo que me está tratando en Madrid, que me controlan muchísimo. Y luego decir que, aparte de todo, vivo con muchísima ilusión. Y la ilusión más grande que tengo ahora es referente a una promesa que hice yo la primera noche que pasé en la UCI. El estar en la UCI te impresiona, te das cuenta de lo que sufre la gente. Y entonces yo hice un propósito y dije, a partir de ahora mi vida tiene que cambiar, yo tengo que dedicarme a ayudar, tengo que hacer algo. Y aquí estoy. Mi ilusión de este momento es ayudar a todos mis compañeros que, al igual que yo, tienen un corazón diferente. Bueno, pues nada, pues mi turno. Yo me llamo Araceli, soy de Donosti y bueno, a mí de pequeña también me detectaron una cardiopatía congénita. Me la detectaron en una consulta rutinaria en el pediatra, pues tendría 2 o 3 añitos. El pediatra detectó que tenía un soplo y de ahí pues, me llevaron al cardiólogo y tenía 2 cositas. Por un lado tenía una cosa que se llama coartación de aorta, que significa que mi arteria aorta pues tenía un trocito más estrecho de lo normal. Y por otro lado, pues tenía una insuficiencia y una estenosis en una válvula, en la válvula aórtica, pues que significa que esa válvula pues, no se había formado bien. Bueno, me operaron de pequeña con 7 años y con 11 años. Con 7 me arreglaron la arteria aorta esta y con 11 me arreglaron la válvula. Bueno, he de decir que luego en mi infancia, adolescencia y juventud, pues desde el punto de vista, digamos, de la salud de un médico, pues la cardiopatía no me ha dado apenas guerra, no tenía sintomatología de nada, sí que me cansaba más que los demás, pero no me supuso ningún problema. Yo jugaba con mis amigas, a la cuerda, a la comba, al relé, a todo y sin problema. Pero en cambio, a nivel emocional sí que me afectó, sobre todo en la adolescencia. No sé si era por mi forma de ser o porque de pequeña sí que había, pues, hay 2 o 3 personillas que se metían conmigo por el tema de la cicatriz. Y entonces ha sido la cicatriz la que me ha dado un poco de problema, sobre todo en la adolescencia. Pues siempre tapándomela, me daba cosa que los demás supieran que estaba operada o que la tenía ahí. A la hora de relacionarme con los chicos, pues igual, me daba mucha vergüenza o bueno, intentando ocultar. Entonces ha sido el mayor problema que me ha dado en esta etapa de mi vida. Bueno, continuaron pasando los años, seguí estudiando, fui a la universidad y conocí a mi marido que está ahí, a Diego. Y bueno, pues llegó el momento de que decidimos que queríamos tener hijos. Tenemos 2 hijos, uno de 18 años y la pequeña que tiene 16. Y bueno, antes de quedarme embarazada, pues las 2 veces, claro, consulté con el cardiólogo a ver qué le parecía y tal. Y bueno, pues bien. En el primer embarazo, en el del mayor, pues no tuve mucho problema, pero en el segundo sí que estuve más cansada y de hecho a la semana de nacer la peque, pues yo empecé a tener empecé a notar que no podía respirar y tal, y resulta que tenía una insuficiencia cardíaca. Me dijeron que se me había deteriorado la válvula aórtica, esa que estaba arreglada de pequeña, pues se había deteriorado bastante y que había que cambiar. Entonces, al mes de nacer la niña, pues me operaron y me pusieron una válvula mecánica, que es la que llevo ahora, que es con la que estoy conviviendo ahora. Bueno, pues después de esto, a partir de esta operación segunda, bueno, pues ahora sí que tengo más sintomatología
desde el punto de vista físico y menos emocional, porque lo llevo muy bien. Pero bueno, pues tengo que tomar Sintrón, tomo medicación pues porque tengo algunas arritmias y bueno, pues convivo con eso, pero bastante bien. Y luego además lo más importante que quería decir es que después de esta operación yo empecé a sentir una inquietud muy grande en conocer a otras personas que hubieran pasado por algo similar, que también tuvieran una cardiopatía, de lo que fuera. Y entonces me metí en internet a saco. Bueno, para la operación me ayudó una chica de una asociación de Madrid que se llama AEPOVAC, creo que se llama Teresa, aquella mujer. Ella me dio un montón de luz porque me minimizó un poco ese problema que yo pensaba que era tan grave, me ayudó mucho. Y después de esto, pues bueno, pues vía internet, Facebook, redes sociales y tal, empecé a conocer gente. Fui un par de veces en unas quedadas que se organizaban en Madrid y a partir de ahí pues fue surgiendo conocernos nosotras, empezar a formar un grupo de WhatsApp. El año pasado decidimos crear la asociación y bueno, y aquí estamos pues, para apoyarnos y si hay alguien que tiene una cardiopatía y que quiera acercarse a la asociación, pues encantadas de que esté con bueno, de compartir lo que sea y ayudarnos en lo que sea. Y un poco así, en resumido, pues es un poco... Gracias. Ay, no, espera, va en la presentación de los libros. Sí. Bueno. Es que en Acceso, en la asociación, hemos creado un apartado que se titula En Acceso se escribe. Acceso son las siglas de nuestra asociación, que significa Adultos con Cardiopatías Congénitas de España superando obstáculos. ¿Eso qué indica? Que solo somos esta asociación en toda España, nada más. Es decir, en la mayor parte de las comunidades autónomas hay asociaciones para niños, adolescentes, incluso hasta jóvenes. Pero los adultos nos hemos visto solos toda la vida. Yo me pensaba que era un bicho raro. Y cuando me diagnosticaron la cardiopatía congénita, le decía yo, pues como tal, hasta que un chico me descubrió por las redes sociales y me unió al grupo de ellas. Entonces, dijimos, tenemos de alguna manera que contar nuestra vida, que difundir nuestra asociación. Y bueno, creamos ese apartado de En Acceso se escribe. Hemos escrito una serie de libros solidarios y los beneficios van a parar a las asociaciones. Yo en este momento, el último que he escrito va para nuestra asociación. Luego hemos escrito, bueno, ya los podemos ir presentando. ¿Sigues tú, Araceli? Sí, venga, anímate. Porque es una de las escritoras de las que ha participado escribiendo. Bueno, que es una de las escritoras de las que ha participado escribiendo y también su pareja. Que eso es muy bonito, que escriban nuestros familiares sobre nosotros. Bueno, este es el libro que comentaba Loli, que era de su vida. A corazón abierto, vivir con una cardiopatía congénita. Está súper bien porque cuenta todo lo que ha contado aquí, pero con más detalle y lo tenemos en la venta. Está genial. Todos los beneficios que se sacan de la venta de este libro van destinados a la Asociación Acceso, la nuestra. Es la reedición de mi libro, es decir, cuenta mi vida enriquecida, o sea, he contado más que lo que escribí en el primer libro, pero encima he añadido lo que corresponde a la asociación nuestra y a los problemas que en general pasan todos los que tienen una cardiopatía congénita. Os animo a que lo compréis, no porque sea mío, aunque creo que escribo un poquito mejor de lo que hablo, pero... Luego este se llama Superando Obstáculos, historias de adultos con cardiopatías congénitas, que es el que decía Loli que habíamos escrito entre todos. Hemos escrito 12 personas y bueno, cada uno cuenta un poco resumido pues su pequeña historia. Y eso, y aparece también un relato de Diego como familiar o bueno, el marido de una cardiópata y también una macho, ¿no? Sí, una macho. Que por cierto, ¿dónde está? Ah, Josune, tú tenías que estar aquí.
Ven. Hombre, si tienes que hablar, que tienes que hablar, ven para acá. Sí, pero Sí, esta es la Machu de... las Sí. cardiopatas. Ha escrito también en el libro, y hoy también ha escrito también en el libro y hoy también va a hablar como contando pues eso, su sentimiento como madre de un joven ya con cardiopatía congénita también. No sé, ¿te falta alguien? Sí. Este se titula Educando niños con cardiopatías congénitas. Este lo escribí cuando tuve la suerte de conocer a Yosune, levántate y ven aquí. Cuando tuve la suerte de conocer a Yosune, que fue la fundadora de Bioches, y entonces, bueno, pues esto lo escribí para los niños de Bioches. Bioches es la asociación de cardiopatías congénitas de niños y jóvenes y adolescentes del País Vasco. Ahora mismo tiene su sede en Donosti, pero la fundadora de esa asociación fue nuestra querida Yosune. No tengo libro para vender en este momento, solamente tengo 2 que están dedicados. Pero si os interesa comprarlos porque tenéis algún conocido que tiene algún hijo, un sobrino, alguien con cardiopatía congénita, os podéis dirigir a Amazon con mi nombre y ahí están los libros que he escrito, ¿vale? Bueno, Bueno, pues y luego tenemos 2 más, uno que se llama Retales de Cristina y otro Torpón 3, que son libros escritos por una socia, miembro de la Junta de la Asociación Acceso y que es escritora y que también, pues, estos 2 libros en concreto, pues también los beneficios, son solidarios, los beneficios de su venta también van a parar a la Asociación Acceso. Y ya está, le hemos presentado un vídeo de presentación. Sí. No sé si ponerlo, lo pongo. Bueno, si quieres. Son 30 segundos solo, Estos libros que ha dicho de Cristina, hombre, se deja entrever que es una cardiópata, pero no es que cuente su historia. Pero sin embargo merecen la pena ser leídos, porque ella tiene una gran imaginación. Por ejemplo, yo creo que es también un libro precioso. Este es otro libro de relatos cortos, pero que se ve pues eso, la gran imaginación de una persona que es capaz de ver un objeto y de sacar una historia, ¿no? Entonces, bueno, hace poco que la han operado a esta chica y me parece genial también que sean comprados estos libros, porque además todo es solidario, todo va a parar a Acceso. Bueno, pues hasta aquí la presentación de los libros. Ahora les cedemos la palabra a María García Mandi y a Yosune Berreta. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar, sí que me gustaría agradecer a estas supermujeres de la Asociación de Acceso, a mí me pescó Loli, y por la organización, por el empeño, y hoy, ya que estamos en casa de Loli, le doy las gracias a ella y me acuerdo de ella pues porque es una persona incansable, a pesar de lo que ha contado, y que siempre está llena de ilusión. Y nos contagia un poquito a todos y nos lía para venir aquí, ¿verdad? Yo soy María
Y lo que me trae a mí aquí hoy es pues, la posibilidad de daros otra perspectiva más de lo que es vivir con una cardiopatía congénita. Para ello, a mí que yo soy un poco peliculera, me gusta empezar por el principio, por donde empiezan las historias, ¿verdad? Yo nací en León, en el año 89, en octubre, en una familia numerosa. Yo soy la menor de 3 hermanos. Pasé casi toda mi infancia allí y a los 17 años fue el momento en el que decidí estudiar medicina y me marché a Salamanca a estudiar. Durante aquellos años, que parecieron toda una vida, aprendí lo que significa estar fuera de casa, aprendí a poner lavadoras, aprendí a encoger y a estropear la ropa por no escuchar los consejos de mi madre, aprendí a sobrevivir a base de sándwiches de jamón y queso. Saqué mi carrera adelante, hice amigos, tuve novios de esos que no son para toda la vida, crecí, terminé mi carrera, preparé el MIR también allí en Salamanca, lo saqué, me despedí de mucha gente y también de la ciudad y me fui. ¿Y eso a dónde me llevó? Pues en el año 2015 fue el año en el que el destino y una conversación con un amigo mío en un bar de León que me dijo, pues después de un par de cañas de Estrella Galicia, que son muy peligrosas, me dijo que Bilbao era una buena opción para irse a vivir. Yo tenía en la mente Gijón y no sé cómo, al llegar a casa le dije a mi madre que me iba a Bilbao y me preguntó ¿por qué? Pues aquí estoy. Y llegué en mayo del 2015 y dentro de un mes ya cumplo 8 años aquí, o sea que ya casi soy de aquí. Y pasé los 4 años siguientes formándome aquí como médico de familia y danzando por Vizcaya, aprendiendo, sufriendo a partes iguales, haciendo guardias. Y todos esos pasos me han llevado hasta aquí, hoy, hasta donde estoy. Donde, de hecho, yo hoy, a día de hoy, trabajo en el Casco Viejo y si me dejan me encantaría quedarme allí unos cuantos años más, la verdad. Hasta aquí parece una historia totalmente normal. La de una mujer que nace, que crece, que aprende a ser adulta, que acierta, que falla, que escoge, que sobrevive en su trabajo, en su vida, como puede o como le dejan. Y hoy estoy aquí. ¿Qué es lo que resulta especial? Pues como muchas personas que estamos aquí hoy sentadas, pues, y como ellas, las que han hablado, yo tengo también una cardiopatía congénita. Esa otra perspectiva de la que yo os quería hablar es la de una persona que es y ha sido paciente durante toda su vida y que además es médico. O la de una médico que a veces es paciente, que parece lo mismo, pero no es igual. Veréis que me he saltado la parte más importante. Me he ido directamente a los 17 años y a lo que hice, y es porque esa parte importante merece más atención. Podéis imaginar, y muchos de vosotras ya lo sabréis por experiencia propia o cercana, que en aquel momento, en el año 89, cuando aún todavía no había caído el muro de Berlín, las ecografías prenatales no eran lo que son ahora ni lo que nos gustaría que fuesen en un futuro. Y nadie sabía ni sospechaba lo que me estaba pasando a mí en el corazón mientras crecía en la barriga de mi madre. Fue al poco tiempo de nacer, un par de días o así, cuando alguien puso el fonendo encima de mi cuerpecillo, 3 kilos o menos, y escuchó un soplo. ¿Y este soplo? Esa es la primera pregunta y es la más importante en muchos casos, porque benditos soplos, que cuando están nos dan una pista de que algo está pasando. Ese soplo, que ahora sé que es un soplo pansistólico, grado 3/6, en borde external izquierdo, vamos, uno que se escucha súper bien, hizo que alguien frunciera el ceño y que le explicara a mi madre, la pobre, que algo no iba bien, que tendrían que llevarme a hacer pruebas y que a ver qué pasaba. También os podéis imaginar lo que sufre una madre cuando escucha algo así, ¿verdad? Porque ¿cómo se digiere eso cuando acabas de tener a tu nena y te la quitan de las manos? Siendo apenas una recién llegada al mundo, pasé varias semanas ingresada en la UCI neonatal y mi diagnóstico fue el de L-transposición de grandes vasos fisiológicamente corregida. Básicamente, y para que nos entendamos, mi corazón funciona al revés. Por un intercambio en la salida entre las arterias, la aorta y la arteria pulmonar, desde sus respectivos ventrículos, mi corazón derecho actúa como izquierdo y el corazón izquierdo actúa como derecho. Como es de imaginar, el corazón no está preparado para trabajar de esa manera. Además, existían también otras malformaciones asociadas que eran, en mi caso, una comunicación interventricular bastante grande y una estenosis pulmonar subvalvular. Dicho así, es
yo siempre lo quiero pensar de esa manera, estaba tan mal hecha a tantos niveles que de alguna forma funcionó. Porque si en vez de L transposición la letra fuera D transposición de grandes vasos, hoy no estaría aquí, me habría muerto al poco rato. Fue desde ese momento, desde el principio de los tiempos para mí, y desde que mis padres tenían 26 y 27 años, que empezamos esta aventura. Y digo empezamos porque para mí, yo no entiendo mi vida sin mis padres. Como en León, y en Castilla y León no había unidades suficientes ni específicamente capacitadas para ello, me derivaron a Madrid, como en muchos casos, al Hospital de la Paz, donde por aquella época ese hospital ya era un referente en cardiología, en particular en cardiología pediátrica y en especial en cardiopatías congénitas, algo que por aquel entonces a mis padres les sonaba chino. Yo tenía 5 meses cuando empecé a ir a Madrid y desde entonces jamás nos hemos ido, salvo esos 2 años de pandemia en los que todos nos hemos alejado un poco, pero luego hemos vuelto. Consultas, nuestra vida era consultas de 6 en 6 meses, o de año en año, electrocardiogramas, radiografías y ecocardiogramas que duraban horas. Y así pasaron los primeros años de mi vida, en los que mis padres eran muchos más conscientes que yo de lo que estaba pasando. Mientras yo crecía, iba al cole, me preocupaba por cosas de niños y viajaba de vez en cuando a Madrid. Mis padres se preocupaban por sus cosas y por las mías. Planificaban, se agobiaban, viajaban a Madrid cada 6 meses o cada año. Lo que para mí era una fiesta, ir a Madrid, ir al Museo del Prado, contemplar por primera vez las Meninas, ir a Reina Sofía, ver el Guernica de Picasso, mi primer viaje en metro, los regalos que me compraban por mi cara bonita en el Vips o en el Corte Inglés, para mis padres significaba un madrugón, un viaje de 3 horas, levantándonos a las 5 de la mañana de León a Madrid, una cita en el médico, una mañana de pruebas, un ecocardiograma de 1 hora y media, cuando era muy pequeñita, con sedación, y la espera de buenas o malas noticias. Así fue pasando el tiempo. Yo crecía y era cada vez más consciente de que algo pasaba conmigo y con mi corazón, y que había que hacer cosas. Esas cosas llegaron. A los 5 años, mi primer cateterismo, y a los 6, la operación. Bueno, la primera operación. Tengo varios recuerdos muy concretos de esa parte de mi vida, y uno de ellos, y no se me va a olvidar jamás, es el de mi padre sentado a mi lado en una de las salas de espera del Hospital de la Paz, que estaba rodeada con cristales en los que había dibujos de los 7 enanitos. Y él estaba eso, sentado a mi lado, respondiendo a una de mis muchísimas preguntas, que cuando tienes 5 y 6 años son muchas. Me decía que lo que me iban a hacer era rapidísimo, como coser y cantar. Y con esa expresión, la de como coser y cantar, no os podéis hacer una idea de la cantidad de veces que la pensé cuando vino lo que vino, porque fue mucho más que coser y cantar. El 26 de mayo del 96 ingresé en el Hospital Infantil de La Paz y jugué con mi compañera de habitación, con nuestras muñecas. La acababa de conocer esa noche y no la volví a ver nunca más. Y a la mañana siguiente me despertaron muy pronto. Me dijeron que no podía desayunar y me embadurnaron el pecho con yodo. Y un rato después me subieron a una camilla y me llevaron a través de varios pasillos y ascensores por un camino que, si a mí se me hizo largo, no os podéis imaginar, o sí, porque sí, a mis padres, que agarraban los barrotes de la camilla y me acompañaban, mientras a mí me llevaban. El recuerdo que más tengo de aquella época, y es uno de los más imborrables, es el de la cara de mis padres a través del ojo de buey de la puerta del quirófano, que me sonreían y me saludaban y agitaban las manos en el aire, en esa ventanita, y me decían hasta pronto. Y yo me alejaba con un puchero en la boca y ya iba rodeada de gente que iba vestida de verde o azul, con sus medias caras, que me mimaban muchísimo, me decían cosas bonitas y me repetían que todo iba a ir bien. Fueron unas 4 horas de operación que entiendo que a mi madre, que está sentada también por allí, se le hicieron bastante largas, y a mi padre, por supuesto. Después de eso, lo que siguió, pues es lo que muchos conocemos. El anestesista, el cuenta hasta 10 cuando yo te diga y cierra los ojos, el despertar, la sedación, el olor a antiséptico y a esparadrapos, las grapas en el pecho, los tubos y los drenajes por todos los lados, los pitidos de la máquina cada 8 segundos, el olor a colonia de nenuco antes de las visitas de papá y mamá, que eran de media hora por la mañana y de media hora por la tarde, y que los días y las noches se me hacían eternos sin ellos. No os voy a mentir, me sentí asustadísima.
muchas veces. Y lloré a escondidas muchas veces, porque eso era algo que un niño no tenía por qué vivir. Pasé los días allí tumbada, intentando que cada día fuera un poquito mejor que el anterior. Y celebrando las conquistas diarias, que en ese contexto básicamente son que cada día luches por tener un tubito menos metido por alguna vena de tu cuerpo. Una de esas tardes, de mi segunda semana ingresada en la UBI, me explicaron con mucho cariño que necesitaba un marcapasos para que mi corazón funcionara bien. ¿Marcapasos?, decía yo. Me preguntaba yo con mis 6 años. ¿Eso sirve para marcar los pasos? Y eso, ese marcapasos, fue otra de las cosas que también me gané en aquella operación. En resumen, que me enrollo mucho, fueron 20 días, 16 en la UBI, 4 en la planta y un marcapasos. Y el día 13 de junio del 96, que no se me va a olvidar porque es el día de San Antonio, el día favorito de una de mis abuelas, por fin me dieron el alta y me fui de allí corriendo. Recuerdo tan bien la ropa que llevaba puesta que el otro día la tuve en la mano porque mi madre me ha hecho el pequeño regalo de guardarla durante todos estos años. Yo tenía 6 años por aquel entonces y todos esos recuerdos siguen grabados a fuego en mi mente, pero sobre todo, y además de todo esto, de estas cosas un poco malas que os he contado, las que siguen grabadas son las personas que conocí, que eran maravillosas, que siempre se portaron súper bien conmigo, que me cuidaron, que me mimaron, que me distrajeron con canciones de La Vaca Lechera, lo recuerdo perfectamente, que me acompañaron y me hicieron sonreír cuando yo estaba muy asustada, aunque no lo decía. Yo lo decía, lo lloraba en silencio, pero no lo decía. Falté todo un trimestre al cole y cuando volví, mis compañeros me miraron como si fuera un extraterrestre. Se dieron cuenta que desde aquel momento siempre llevaría una de mis cicatrices conmigo. Bueno, las dos, yo tengo 2 en el pecho. Y me preguntaron varias veces qué era un marcapasos, a lo que ya os podéis imaginar que yo respondí que servía para marcar los pasos, lo cual no era ni del todo verdad ni del todo mentira. Después de eso viene toda esta historia que os he contado al principio, solo que entre curso y curso del cole, o del instituto, o de la universidad, o de la residencia, seguí yendo a los controles de Madrid y me recambiaron 4 veces el marcapasos. Y asumí que eso era lo normal, que mi vida siempre sería así y que yo era como cualquier otra persona. Pero no nos engañemos, no somos como cualquier otra persona. En el peor de los casos, nuestros corazones no aguantan ni 15 minutos de vida. En el mejor de los casos, viviremos atados a un diagnóstico y a un miedo durante toda la vida. Y eso es mucho decir. Aunque yo no he venido aquí para desanimarnos, sino todo lo contrario. Mi perspectiva, que es el mensaje que me gustaría que os llevarais para casa, es la de una persona que se siente, como Loli, afortunada de estar aquí. Y dentro de esa gran fortuna, la mayor de ellas es la de haber tenido cerca a personas que se ocuparon de que yo viviera una vida prácticamente normal a costa de su tranquilidad y de sus miedos. Claro que con el tiempo yo también voy haciéndome cada vez más miedosa, es normal. Ahora me hago con más frecuencia la pregunta de si mi corazón y mi cuerpo seguirán como están ahora, durante mucho tiempo, o de si claudicarán el día menos pensado. Y mientras mis amigas, en esa edad peligrosa en la que estamos, de los 30 y, se hacen la pregunta de si quieren ser madres, yo me hago la pregunta de ¿puedo serlo? Pero cuando esas preguntas y esos pensamientos invaden mi cabeza, intento apartarlos a un lado y recordar que mientras estamos vivos, y que lo que hagamos, que vivamos como si al día siguiente siempre fuéramos a despertarnos. ¿Y por qué creéis que soy médico, llegados a este punto? Pues mira, se me viene ahora la palabra promesa que ha dicho Loli. Yo lo había enfocado de otra manera, que es quizá porque era el camino más lógico para mí, porque desde que era un renacuajo aprendí a salir y a entrar de los hospitales sin tener demasiado miedo, o porque una vez la orientadora de mi colegio me dijo que yo debía trabajar en algo en lo que pudiera ayudar a la gente. Y qué mejor manera de hacerlo que aprender el oficio de los que me ayudaron a mí. Es posible que hoy no fuera médico, no fuera la médico que soy, si no hubiese sido la paciente que he sido. Porque una cosa y la otra siempre han estado relacionadas. Y creo que no necesitaba una orientadora escolar para saberlo. Lo bueno de ser una paciente es que gracias a ello estoy aprendiendo a ser la médico que quiero ser. Lo malo de ser una paciente que también es médico es que, de vez en cuando, esos pensamientos intrusivos de los que hablaba antes no vienen en forma de pensamientos, sino de hechos. Y cuando veo llegar a mi consulta, ya sea en el centro de salud o de cuando trabajaba en urgencias, a alguien que está sufriendo, que está ahogado, que llega con un edema agudo de pulmón, por una patología cardíaca, me empiezo a preguntar si algún día una de esas personas que llegan ahogadas al box de urgencias pueda ser yo.
Eso y el hecho de que desde que decidí estudiar medicina, cada médico con el que hablo me explica las cosas como si yo fuera cardióloga y no como se lo explicaban a aquella niña de 8 años que se tumbaba en la camilla y escuchaba los ruidos del ecocardio sin poder preguntar. Yo echo de menos a esa niña de 8 años, me gustaba ser ella, pero sin ella no podría ser la médico de 33 años que soy hoy. Así que os deseo que os quedéis con este trocito de historia de una persona que tuvo la mala suerte de ser uno de esos 3 de 1000 niños que nacen con una cardiopatía congénita en este país, pero la buena suerte de aprender a vivir con ello, con la ayuda de los mejores, es decir, de mi familia, de mis amigos, de mi novio, de los que sirvan toda la vida, que también está ahí sentado, y de todas las personas que se han cruzado en mi camino dentro de un hospital. Por último, y como médico y paciente que soy, me siento en la obligación de recordarnos a todos que es primordial cuidar la sanidad que tenemos, porque la necesitamos para todo, para muchas cosas, pero en nuestro caso la necesitamos para que algún día el diagnóstico prenatal de una cardiopatía congénita sea algo tan fácil y rápido como lo es ver una radiografía. Muchas gracias por todo, eskerrik asko y hasta pronto. Estoy muy removida. Hacía mucho tiempo primero que no daba una charla, tampoco en un foro en el que las principales personas que están escuchando sois cardiópatas, sino que mi ámbito era, o donde yo me he movido es en el ámbito de las familias, de niños y niñas con cardiopatías, lo cual es muy diferente. El escuchar vuestras historias, como pongo en el libro, para mí es una oda de alegría. Igual no. Es una oda de alegría porque cuando tienes un hijo con una cardiopatía, lo que ansías es que tu hijo llegue a esta edad, porque no sabes si va a llegar. Mi hijo mayor nació en el 2003 y tampoco lo diagnosticaron en el embarazo, con lo cual, a pesar de que pasó años desde tu nacimiento hasta el mío, no lo vio. No hubo un diagnóstico y todavía a día de hoy se sigue sin ver. Y la cardiopatía de mi hijo, os aseguro que es una cardiopatía muy, muy compleja, y que tengo mis dudas en cuanto a que por qué no se vio. Parece que voy recobrando la voz, así que me voy a adaptar, ¿vale? Lo primero, al igual que tú, María, es agradecer a Loli en especial, que es a la que conozco, a la que conocí en su momento, y bueno, y a todos los socios y socias de acceso, familiares, la familia de Loli, a todos agradecer, pues el poder tener la oportunidad de explicar, aunque sea brevemente, cuál ha sido mi experiencia como madre, ¿no? De un bebé, de un niño y de un joven cardiopata. No me voy a extender en anécdotas porque para mí no es lo más importante en este tipo de charlas. Yo, si queréis, luego contamos anécdotas todas las que queráis, que tendremos seguramente muchas, ¿no? Y a diferencia de lo que explicaba el médico que ha hecho la introducción, cuando nació mi hijo, yo no había oído nunca hablar de niños con cardiopatías. Nunca, jamás, de verdad. O sea, yo tenía, bueno, pues la experiencia de adultos, de gente que muere de un infarto, lo que se oía, ¿no? En mi vida había oído, ¿no?, que un niño podía tener una cardiopatía. Me llamo Yosune y tras el nacimiento de mi primer hijo conocí los muchos y muy diversos mundos de las cardiopatías. Mi experiencia vital, a diferencia de las vuestras, no es de vivirla en primera persona, sino como madre, ¿no? Y cuando has hablado tú de tu madre, María, pues evidentemente ha brotado mucho en mi interior, ¿no? Mi hijo actualmente es un joven de 19 años, pues que en estos momentos está realizando una formación de monitor en Orduña, porque, bueno, pues entre lo que está estudiando y demás, una de sus, bueno, pues de sus cosas que quería aprender era ser monitor, ¿no? Pues está haciendo monitorecha ahí en Orduña y ahora mismo está aprendiendo a disfrutar, está aprendiendo a vivir
y está aprendiendo a ser feliz. Y digo aprendiendo porque el aprendizaje es la adquisición de conocimientos por medio del estudio o de la experiencia, ¿no? Está experimentando lo que es la vida. Y en este caso el aprender a vivir es a través de la experiencia, de lo que es la vida, de sus capacidades, de saber y conocer qué capacidades tiene, cómo las tiene, y está poniendo a prueba toda su fuerza. No hablo de su fuerza espiritual, que esa me la ha dejado más que sobradamente claro a la familia, a mí y a él mismo, ¿no? Sino su fuerza física. Cuando a las pocas horas de nacer fue diagnosticado como un cardiópata, con una cardiopatía cianógena, congénita, tan compleja que no tiene ni nombre. No hay nombre porque tenía demasiadas malformaciones, ¿no? Además de asplenia, que es la ausencia de bazo, y heterotaxia, es decir, que alguno de sus órganos no lo tenía en la zona donde se supone que nacen, ¿no? En este caso, el órgano que lo tiene cambio de posición es el hígado. Lo que sí intuimos mi marido y yo en el momento en el cual pues nos dieron el diagnóstico, pues fue que nuestra vida iba a cambiar por completo, ¿no? Y así fue. Iba a ser todo menos común. Algo que puede parecer banal, quedarte embarazada y tener un bebé, pues eso perdió todo significado, ¿no? No ha sido un camino fácil llegar a donde estamos ahora. En estos 19 años hemos superado cirugías, pues 5. Cateterismos, muchísimos, así como hospitalizaciones, etcétera, ¿no? Y además es que no pretendo ni enumerarlas, ni continuar hablando de ello, ni de lo relacionado con los hospitales, porque además no considero que sea yo la que deba hablar de ello, ¿no? Sino que es mi hijo, si algún día quiere, cuando él quiera y en el foro que él considere oportuno. Yo lo que puedo hablar es de cómo lo viví y de cómo vivo la cardiopatía con la que nació. A las pocas horas de su nacimiento, mi marido y yo, pues bueno, como ya he comentado, no nos habían hecho ningún diagnóstico, entonces entramos en shock, ¿no? O sea, de repente nace tu primer hijo, todo emoción, todo bonito, todo estupendo, y te dicen que no, que lo tienen que llevar a otro hospital, que tiene que ir en una UBI, y que además pues le tienen que intervenir. Entonces, bueno, pues claro, no entendíamos nada, ¿no? Y no entendíamos nada y fue todo pues un nuevo comienzo, ¿no? Y aunque a los 17 días pues fue su primera operación, no fue hasta la segunda vez que hubo que operarle, que fue a los 2 años y medio, cuando tomé conciencia de lo que tenía. Es decir, pasaron casi 2 años y medio hasta que realmente comprendí que mi hijo podía morir. ¿El por qué? Bueno, pues supongo que por una mezcla de shock, por una mezcla de que tampoco comprendíamos qué tipo de cardiopatía tenía, porque nadie nos aclaraba. No era una tetralogía de Fallot, no era una coartación de aorta, no era nada de eso. No hay nombre, no hay diagnóstico, solo que es muy compleja y que todas las cirugías que se iban a realizar iban a ser paliativas, ninguna iba a ser corregida. Entonces, bueno, pues el miedo a perder a mi bebé, ¿no? Pues todas las ilusiones y esperanzas como madre que había volcado en él, pues de repente aparecieron, asomaron, y fue cuando tomé esa conciencia, ¿no? Conocí el pánico, esa sensación de perder el control, de que hay un peligro continuo amenazándonos. Y tras la primera alta hospitalaria y la vuelta a casa, pues había una continua dependencia de saber, ver y comprobar que mi hijo estaba vivo, en la cuna, en el paseo, en el parque, en todos lados, ¿no? Era una continua observación y vigilancia 24 horas. A los 5 años, previamente habían pasado ya 2 operaciones, decidimos ir a por un hermano para él y un segundo hijo para nosotros, ¿no? Y ahí es donde pude disfrutar de lo que significaba la maternidad en todo su esplendor, ¿no? El pequeño pues comía fenomenal, reía estupendamente, dormía, todo lo que se entiende, ¿no? Pues por el concepto de normalidad, ¿no? Y ver cómo además pues él lo disfrutaba era maravilloso. Pero ocurrió que a los 6 meses de nacer este pequeño pues fue cuando tuvieron que ingresarme por una crisis de ansiedad. Una crisis de ansiedad pues en el que, bueno, pues no sabía lo que era, no tenía ni idea, ¿no? O sea, de repente, pues una noche, de repente no puedes respirar, te ahogas y bueno, pues al final es un ingreso en un hospital de 3 días, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, pues yo había tocado fondo y lo que está claro es que tenía que buscar un profesional
que me ayudase con el tratamiento y a poner mis emociones y sentimientos en el lugar que les correspondían. Es decir, en el corazón, llorar todo lo que no me había permitido llorar y soltar todo lo que había guardado, ¿no? Todos esos miedos, todas esas sensaciones de pánico, soltarlo. Volví a tomar conciencia de mis 4 pilares fundamentales, ¿no? Y de los 4 pilares fundamentales que nosotros tenemos en nuestra familia, ¿no? Uno de ellos es creer en uno mismo, en este caso que mi hijo aprendiese a creer en él y en que iba a poder ser capaz de superarlo. 2, la familia, o sea, padres, abuelos, hermanos. La fe, nosotros somos creyentes. Y 4, el equipo médico. Estos son nuestros 4 pilares. Siguen siéndolo y lo serán toda nuestra vida. El psiquiatra que me ayudó a salir y a seguir adelante fue el que me animó a fundar Bioches. Bioches, cuando yo la fundé, cuando la creé y la constituí, era Bioches, Asociación de Familias de Niños con Cardiopatías. Y quiero hacer mucho hincapié en esto. Repito, asociación de familias, es decir, tanto el psiquiatra como yo veíamos que yo tenía una necesidad, la necesidad de poder soltar, de poder hablar con alguien del mismo lenguaje, que me entendiesen, que me escuchasen, que pudiésemos, hablar de algo tan normal como puede ser, oye, puedes consultar una segunda opinión, algo que normalmente los médicos no te hablan, no te dicen, ¿no? O mi hijo toma Sidintron y el mío toma, por ejemplo, Adiro. Cosas en las que yo necesitaba hablar y que veía que pues, con mis padres me resultaba complicado porque mi sufrimiento y mi dolor era para mis padres el mismo, solo que más agudizado. ¿Por qué? Pues porque ellos sufrían por el nieto y por la hija. Entonces era complicado, yo tampoco quería volcar todo ese miedo en ellos, ¿no? Y el psiquiatra poco a poco me fue ayudando y me dijo, ¿por qué no te animas a crear la asociación? Y eso fue lo que hice, ¿no? Entonces empezamos a reunirnos una serie de padres y a partir de ahí se fundó Bioches. Insisto, lo fundé con la intención de familias. Entonces, cuando yo conocí a Loli y poco a poco pues fuimos haciéndonos amigas, fuimos hablando y me habló de esta idea, dije, me parece genial, porque no hay una asociación de adultos, ¿no? Estáis en el limbo. Y eso es lo que me parece maravilloso de todo esto, ¿no? Que además sea a nivel estatal. Tenéis muchas cosas por las que luchar, que reivindicaros. Yo, por ejemplo, a mi hijo le decía, ¿no? Durante la pandemia, me parece increíble que los cardiópatas seáis casi de los últimos en poneros la vacuna del COVID. ¿Esto por qué es? Pues porque no estáis considerados grupos de riesgo. ¿Y esto por qué es? Porque no se ha peleado. No sé quién lo... Sí, yo también lo peleé. O sea, envié un montón de emails a la Sociedad Española de Cardiopatías Pediátricas, a Dos Corazones, a Bioches, porque yo la presidencia la dejé hace ya 7-8 años, la de la asociación. Estaba ya muy desgastada y necesitaba retomar mi vida y mi familia. Entonces, bueno, hago hincapié en que desde donde estáis ahora mismo tenéis poder, tenéis que reivindicar todo lo que necesitáis, que son muchas cosas. Es increíble que una de las primeras causas de muerte que hay en todo el mundo sea la cardiopatía y que hayáis sido de los últimos en poneros la vacuna COVID, por ejemplo. Me parece vergonzoso, pero es una opinión, nada más. Bueno, pues lo que he comentado, a partir de ahí empecé a conocer a padres, a madres, que iban llamando a mi teléfono, ¿no? Conversaciones larguísimas. Empecé a no sentirme sola. Para mí eso era muy importante, ¿no? El poder hablar, dialogar, conversar. Entonces, a partir de ahí también comenzó la relación directa con otras asociaciones, ¿no? Infantiles, claro, todas. He hablado de Dos Corazones, pero bueno, hay unas cuantas más, ¿no? Esto me ayudó y me condujo a conocer a una familia que me habló de un cirujano, que probablemente pudiera corregir la cardiopatía de mi hijo. Era la primera vez que escuchaba algo semejante, porque a nivel de todo el Estado, incluso a nivel de Europa, intuíamos que a lo mejor no se podía hacer nada, solo algo paliativo. Entonces, claro, que de repente una familia me hable de un cirujano, nos hablase de un cirujano que podía corregir a nuestro hijo, pues claro, inmediatamente pues, me puse a investigar, contacté con ese cirujano y efectivamente escuché por primera vez en 6 años que le podía corregir, ¿no? No puedo explicar con palabras la emoción que sentí. Solo puedo decir que empezó otra etapa, otro camino en nuestra vida y otros aprendizajes, ¿no? Aprendizajes que
bueno, que poco a poco seguimos llevando a cabo. Y bueno, pues quizá, entre comillas, el único inconveniente es que no era en España ni era en Europa, había que viajar. Y de nuevo apareció lógicamente el miedo y el pánico. Además, se daba la circunstancia que teníamos un segundo hijo. En esos momentos, el pequeño tenía 3 años, ¿no? Y tenía 3 años la primera vez que tuvimos que viajar, ¿no? a operarlo, al mayor. Cuando nos fuimos a realizar esa primera intervención a mi hijo mayor, mi hijo pequeño hablaba, controlaba esfínteres, iba a la castola, era muy risueño, muy alegre y muy juguetón. Tras 2 meses y medio, muy duros, cuando volvimos, apenas reconocía a mi hijo pequeño. Tenía la mirada perdida, a veces giraba sobre sí mismo, a veces emitía sonidos, a veces se hacía los esfínteres encima o en la cama. Incluso en algún momento tuve que escuchar de alguna psicóloga en atención temprana que quizá podría darle una pastilla como las que se les daba a los niños que tienen la patología del TDAH. Nuestro pequeño me necesitaba. El pequeño ya de 3 años. Había vivido ausencias a una edad muy temprana en la que no comprendía qué pasaba. Porque nos fuimos. Vivió el sufrimiento de los abuelos y los aitites con los que se quedó y emocionalmente estaba destruido. Había que hacer una reconstrucción. Buscamos logopedas, psicólogos, acudíamos a terapias 2 veces a la semana, así durante 4 años. Y entre medias hubo que operar al mayor 2 veces y volver a viajar esas 2 veces más. Probablemente os estéis preguntando que cómo se hace eso. Pues es muy fácil recorrer los 4 pilares, pues con los 4 pilares como pilar. Y así, y con muchos amigos y muy buena gente a nuestro alrededor, aprendiendo mientras vamos haciendo, a que no estoy sola, aprendiendo a comunicarme y a verbalizar lo que siento y lo que pienso, siempre desde el respeto y desde el cariño, y aunque en ocasiones me enfade, me sirve de desahogo. Son muchos los aprendizajes que he tenido y tengo, y me faltan por aprender, y quiero seguir aprendiendo con la ayuda de todos y de mi familia la primera. Quiero deciros que el mayor tiene, como ya he dicho antes, 19 años y el pequeño ahora tiene 14. Ahora estamos en otra etapa. El mayor en su aprendizaje a vivir. El pequeño en conocerse a sí mismo, averiguar qué quiere, qué le gusta. Y mi marido y yo en seguir ayudando, en la medida de nuestras posibilidades, a aquellas personas que quieran y necesiten nuestra ayuda. Y podamos dársela, claro. Sabemos que nuestro hijo mayor, aunque ya está corregido de su cardiopatía, le tendrán que volver a operar. Y será otra etapa que confío seguiremos viviéndola todos juntos, basándonos en 4 pilares. Sé que el miedo es mi compañero de viaje. No sé ver nunca. A veces me cuesta convivir con él y estoy aprendiendo. Porque ahora quiero vivir y aprender a ser feliz de verdad. Aprendiendo a aceptar las limitaciones como madre, que son muchas, pero sin dejar de ser madre. Porque además el mayor está volando. Y tiene que volar y debe volar él solo. Igual que habéis volado vosotros. Y gracias a todos. Quiero deciros que Cosme fue la primera persona que conocí en mi vida relacionada con el mundo de las cardiopatías congénitas. Nos conocimos en la Gran Vía por primera vez, nos fundimos en un abrazo tremendo, estuvimos llorando hasta cansarlo y para mí desde entonces ha sido un ejemplo a seguir. Yo desde aquí pediría muchísima ayuda para todas las asociaciones. Nosotros estamos empezando, llevamos 14 meses y necesitamos ayuda y por eso estamos difundiendo todo lo que podemos, nuestras vidas y nuestras situaciones. Hemos hecho un pequeño esbozo, nada más, de lo que hemos pasado en la vida. Pero yo quisiera deciros que tenemos muchos compañeros con muchísimas necesidades. No es solo que nos han operado, que nos han hecho una raja aquí, que nos han hecho no sé cuántos cateterismos, que nunca hemos podido llevar el ritmo de nuestros iguales.
no es solo eso, es que luego te haces adulto y tienes que encontrar un trabajo. Si dices que tienes una cardiopatía congénita, a lo mejor no te lo dan, es lo más probable. A lo mejor te has quedado con una discapacidad grande, porque todos los que tenemos una cardiopatía congénita tenemos discapacidades, no podemos llevar nunca el ritmo de los demás. Yo aquí tengo 3 amigas, 2, 3, 5, yo que sé cuántas tengo, pero 2 de ellas pueden decirlo. Salen a sus ibilalguis los sábados, me mandan unas fotos maravillosas. Una de ellas tiene lo menos 4 años más que yo, pero yo estoy con ellas. Y luego os contaría que tenemos muchos chicos en la asociación que tienen unas discapacidades muy grandes y están muy mal valorados, infravalorados y con muchas necesidades. Que yo por eso, no sé, igual atropello todo lo que digo, pero quiero pediros ayuda a todos para esta asociación que nace y que ha nacido hace un año y que la hemos tenido que crear a nivel de toda España porque no había suficiente personal viviente para hacerla en comunidades. Es decir, que ahora afortunadamente los niños que nacen sobreviven la mayoría y por eso se pueden hacer asociaciones de cardiopatías congénitas en las diferentes comunidades españolas. Pero antes no hemos sobrevivido tantos, afortunadamente ahora cada vez somos más adultos. Pero por eso hemos tenido que hacer una asociación a nivel español. Yo particularmente, que soy la más vieja, os doy infinitamente las gracias a todos los que nos comprendáis. Os animo a haceros socios. Ser socio de nuestra asociación implica nada más pagar 30 euros al año. Yo sé que las cosas están muy mal y que hay gente que el pagar esa cantidad le tiene que suponer un sacrificio, pero a nosotros sería una ayuda. Y sobre todo, que esta experiencia que habéis vivido aquí esta tarde y estos testimonios, los difundáis. Que si no podéis comprar nuestros libros, pues no los compréis, pero que los difundáis. Y nada más que daros las gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, por escucharnos y a continuación tenemos un catering esperando.